Buenas tardes a don Teodoro, presidente de la Fundación, su señora, doña Rosa, queridos asistentes y más queridos además porque no sois muchos, pero seguro que muy selectos. Me toca presentar hoy a don Eduardo Aznar Vallejo, un querido amigo desde hace muchísimos años. Don Eduardo Aznar es catedrático de Historia de la Edad Media en la Universidad de La Laguna. Allí estudió la carrera, aunque se vino a hacer el doctorado a Sevilla. Lo hizo sobre su tierra, las Islas Canarias, y la incorporación de las islas a la corona de Castilla, a la España de la época de los Reyes Católicos, en un libro magnífico que ha tenido ya 3 ediciones, por lo tanto un éxito muy grande para una obra de investigación como es una tesis doctoral. Después, él ha continuado con asuntos de historia canaria, muchos. Ha publicado documentos fundamentales sobre la incorporación de las islas a la España de principios del XVI, también textos jurídicos, textos de repartimiento de tierras, protocolos de escribanos, pero al mismo tiempo ha ido ampliando mucho el espacio y la temática de sus investigaciones. Yo solo voy a ceñirme a 3 o 4 líneas principales. Una de ellas ha sido, desde hace años, ya desde su época de Sevilla, el comercio atlántico andaluz, desde Sevilla y desde los puertos de la costa de Huelva y de Cádiz, que es un comercio desde la Baja Edad Media muy abierto al resto del mundo europeo. Una segunda línea ha sido la relativa a la Marina Real de Castilla y en general a la formación de fuerzas y de recursos navales en torno al estrecho de Gibraltar y al Atlántico Medio, entre la latitud de Galicia y la latitud de Canarias, es decir, la primera expansión naval y atlántica de la Corona de Castilla, tanto en su aspecto político y oficial como en su aspecto privado, mercantil y, como ahora veremos, también pesquero. Al mismo tiempo, ha atraído mucho su interés la exploración de las costas atlánticas de África, sobre todo por parte de los portugueses, y ha publicado las principales crónicas portuguesas relativas a la exploración del África atlántica en el siglo XV y comienzos del XVI, y también algunos viajes famosos como el de el veneciano Alvise Cadamosto o el del belga Eustaquio Eustache de la Fosse. Siguen esta línea de publicaciones de textos sobre la exploración atlántica que le llevan de Canarias hacia el sur. Y por último, como Canarias es una universidad más recogida, por ejemplo, que la Complutense, y los que hemos trabajado allí lo sabemos muy bien, hay más contacto con colegas de otras especialidades, se ha colaborado especialmente con arqueólogos y antropólogos en la exploración de yacimientos arqueológicos de la época aborigen canaria, sobre todo en Fuerteventura, si no recuerdo mal, y en Lanzarote. El primer contacto, 1402-4, entre los primeros europeos, franceses, muchos de ellos que llegaron allí con Juan de Betancourt y Gadifer de la Salle, y los majoreros, la población indígena de las islas. Es decir, es un gran experto en lo que podríamos llamar la apertura del mundo hispánico al Atlántico, en los siglo y pico último de la Edad Media y primeras décadas del siglo XVI. Me extraña un poco que no haya dado el salto a América con sus investigaciones, pero seguro que antes o después se decidirá a ello. En Canarias es uno de los profesionales de la historia más prestigiosos y reconocidos, fuera de Canarias también, entre nosotros, pero además es que en Canarias ha sido durante años presidente del Instituto de Estudios Canarios, ahora es miembro honorario del mismo y preside su sección de historia, y en la facultad no se ha limitado a su tarea docente habitual, que sería ya suficientemente ardua, sino que ha fundado el Centro de Estudios Medievales y Renacentistas, que celebra como mínimo una reunión al año con colegas venidos de otras partes de España y de Europa en torno a temas amplios de interés común que después se publican en una revista, un boletín del CEMIR.
De manera que he tenido el gusto de presentar brevemente algunos aspectos de una persona de gran categoría profesional y de gran calidad humana. Y hablo con conocimiento de causa, porque le conozco desde 1973, ¿puede ser? Sí. En fin, en aquella época estábamos los dos en otras circunstancias. Ahora tú estás en la de dar la conferencia y por lo tanto te dejo la palabra con mucho gusto. Pues muchas gracias por tan amable presentación. Parte de lo que se ha dicho de mi currículum se lo debo a mi maestro, pero ya que él me lo quiere rebotar, pues lo agradezco sinceramente. Es para mí un gusto participar en este seminario sobre temas tan interesantes en unión de amigos, compañeros y maestros en este. Dicho eso, a mí se me ha asignado el tema de la pesca. La pesca en general durante el antiguo régimen, aunque como es un tema tan amplio con tantas variantes locales, pues yo los ejemplos los centraré básicamente en la Corona de Castilla y sobre todo en su vertiente meridional. Dicho eso, como digo, intentaré exponerle la importancia de la pesca en estos periodos y, como digo, poniéndoles algunas imágenes. No se trata de un PowerPoint al uso, en el sentido de que ustedes no van a tener que leer en lo que yo les voy diciendo, sino que sobre un pequeño esquema que les servirá para saber que ya falta menos para que se acabe, también una serie de imágenes para explicar algunos elementos. Dicho eso, como digo, hay que comenzar hablando de la importancia de la pesca. Como digo, durante todo el antiguo régimen la pesca tuvo una importancia notable debido sobre todo a la prescripción religiosa de abstenerse de comer carne, leche y otros productos durante largas temporadas del año. Eso va a exigir un desarrollo técnico que asegurase las capturas, que garantizase la comercialización y, de rebote, creó comunidades muy cohesionadas, llamamos cofradías, que permitían arrostrar solidariamente los peligros. Como digo, es una actividad muy importante, lo cual no quita para que hablemos de ella como una actividad peligrosa y de rendimiento aleatorio, ya que dependía de factores que escapaban al control humano. Los vientos, las corrientes, las migraciones de los peces, pues, como digo, hacían que esa actividad no se pudiese desarrollar ordinariamente o siempre que se quisiera. Y también hay un tema añadido. La agresividad humana, sobre todo en el medio marítimo, se cebaba especialmente con este tipo de embarcaciones menores. A pesar de ello, era una actividad viable, ya que había detrás una demanda estabilizada y, por lo tanto, en todas las costas surgieron colectivos de pescadores notables. Dicho eso, que es una actividad importante, que el consumo llega a muchos, hay que hacer alguna matización en cuanto a los consumos. Como he dicho, la pesca tenía un carácter a menudo penitencial, ligado a las recomendaciones para evitar la concupiscencia, pero también hay que tener en cuenta otros elementos. El consumo de pescado, como de otros alimentos, se adaptaban a los distintos grupos sociales, creando pautas de comportamiento. Así, mientras los nobles debían comer mucho y sobre todo carne, los monjes preconizaban la anorexia como prueba del control sobre las necesidades del cuerpo. Sus reglas prescribían, por tanto, la abstención de la carne. La explicación de este hecho se encuentra en las teorías humorales, o la teoría de los humores, que desde la medicina galénica había llegado a Europa a través
del mundo árabe. Se basaba esta teoría en que cualquier sustancia física se definía por una serie de cualidades variables, caliente o frío, seco o húmedo. Y por lo tanto la elaboración de las dietas en general debía responder a esa idea de buscar un equilibrio entre un ambiente o unos elementos moderadamente cálidos y húmedos. Por contra, se pensaba que en caso de querer exaltar la potencia generativa, había que consumir alimentos cálidos y húmedos, es decir, carne de cuadrúpedos y vinos, como hemos pensado pues, hasta no hace mucho tiempo. En cambio, para guardar la castidad era necesaria todo lo contrario, tomar alimentos de cualidad fría y seca, como el pescado. Hay también otro elemento en el consumo que matiza, que es el de las especies, porque aunque nos llame la atención, como sucedía en la caza, los señores se reservaban también determinadas especies, fundamentalmente en los ríos las anguilas, que era consumo de señores, era parte de su coto alimenticio. Bien, este panorama, como digo, de consumo necesario, consumo general, pero matizados en los grupos, va a ir aumentando durante la Baja Edad Media. La pesquería comercial pues, va a acrecentarse. Lo sabemos por múltiples indicios. Pues, el crecimiento de las villas costeras, la aparición de temas marinos en los sellos concejiles, la puesta por escrito de las ordenanzas de las cofradías, etc. Como digo, ese aumento se debe al aumento cuantitativo, pero también cualitativo. Las ciudades, sobre todo, exigen un abastecimiento y un abastecimiento de calidad. Y esto, a su vez, repercute en aspectos organizativos, en aspectos de comercialización y en el alejamiento progresivo de los lugares de pesca. También se irá mejorando y se verá incidiendo en los sistemas de conservación, sean estos la salazón, el secado, el ahumado, el escabechado. Como digo, este crecimiento, aunque podía tener, digamos, un cierto coto en el interés de las poblaciones de asegurar su abastecimiento, siempre permitían un comercio hacia el interior, que incluso, pues, más que para acompañarlo, para disimularlo, fomentará el desarrollo del cultivo de agrios para preservar o enmascarar la putrefacción, y es habitual que los puertos pues, naranjos y limoneros florezcan, incluso a veces sin que las condiciones sean las mejores. Dentro de ese panorama general, pues podemos dividirlo en dos grandes grupos, la pesca fluvial y la pesca marítima. En la primera, la pesca fluvial, los ríos, arroyos, canales, también en los estanques de los molinos, era frecuente la construcción de pesqueras, una especie de muros construidos en el lecho para la detención de los peces de forma permanente o de forma provisional, pero también existían otras modalidades como cordeles, anzuelos, pero también en algún caso artes consideradas más dañinas, a veces prohibidas, tanto las redes barrederas, las que van por el fondo, como los butrones que tienen ustedes. En esta imagen, este tipo de arte que son la conexión de varios conos que permiten la progresión del pescado, pero después dificultan. También sabemos que en esta faceta de la pesca fluvial
era frecuente, aunque estaba siempre condenado, la utilización de cal y otros venenos para aletargar o matar el pescado. En estas zonas fluviales a veces la propiedad de las aguas como adyacentes a dehesas o otras tierras eran de propiedad también individual o asignada y debía pagarse una cuarta parte de las capturas para llevar. En el segundo de los frentes es el de la llamada pesca marítima. La pesca marítima encontramos, diríamos, 3 ámbitos distintos. El primero, el próximo a tierra, que incluía la pesca en las rías, en las zonas de roca, también en los llamados corrales de pesquería, zonas que al retirarse la marea, pues los pescados eran fácilmente retenidos. Esta zona comportaba menos riesgo, se podía hacer prácticamente todo el año y además tenía otra virtud que era que permitía la obtención de gueldo, de cebo, para otras pesquerías. El segundo ámbito sería la llamada pesca de bajura, que es la más próxima a la costa, en la cual participaban la mayor parte de los vecinos y que se desarrollaba a legua y media, que en casos favorables permitían incluso volver a puerto, descargar y volver a faenar. El tercer ámbito sería el llamado mar de canto o mar lontana. Hay que advertir que cuando utilizamos este término no se trata de pesquerías en alta mar. No hay que imaginarse un barco de pesca nueva en medio del océano pescando y congelando. Como digo, se refiere a la distancia del puerto de origen, ya que todas las pesquerías requerían la asistencia de la tierra próxima para la preparación del pescado, fuese secado, fuese salado, etc. Es decir, que el mar lontana, como digo, se refiere a esa cuestión. Como digo, se trata de una pesquería que podía generar conflictos también porque se hacía en ámbitos distintos a los lugares de origen, aunque, como digo, en algunos casos lo que había era, digamos, una benevolencia por parte de los que lo recibían. Es el caso, por ejemplo, de la pesquería de la ballena por vascos y montañeses en las zonas de Galicia, donde los gallegos pues no participaban o participaban poco en esta pesquería. Toda esta actividad se ordenaba por lo que se llaman costeras, es decir, según las especies. Por ejemplo, en Galicia empezaba la del congrio, seguía mero, merluza, sardina, bonito, etc. Esas costeras y, por lo tanto, las especies podían variar de unas etapas a otras. Y, por ejemplo, siempre que pensamos en pesquería en España, en consumo a gran nivel, pues imaginamos las del bacalao. El bacalao, conocido de antiguo en el Atlántico Norte, como digo, no va a tener un gran desarrollo en cuanto a comercialización hasta después del descubrimiento de América y hasta épocas modernas. Bien, el orden está equivocado, pero volveremos para atrás. El segundo punto de la consideración es el desarrollo de las llamadas artes de pesca. Las artes de pesca, además de adecuarse a las distintas capturas que hay que hacer, por su naturaleza, también van a marcar una división entre los pescadores. Los pescadores pobres, que pescan ellos solos, con el concurso de 2 o 3 ayudantes, que lo hacen
desde tierra o con un bote muy pequeño frente a aquellas artes que necesitan la asociación de muchos pescadores y, como digo, son artes privativas de una parte de la población de los puertos. En aquellos tiempos como en la actualidad, las artes de pesca se ordenan básicamente en 3 grupos. Las artes fijas, que se calan, las artes de deriva, que se dejan en la mar, y las llamadas barrederas, porque pasan por los fondos marinos y son siempre artes consideradas como muy peligrosas porque esquilman la producción. De las artes fijas, les voy a hablar de algunas de las más populares, aunque siempre indicando que en cada región, en cada comarca, los nombres varían, pero son siempre, como digo, parecidos. Cito algunas para que tengan una idea. En esas artes fijas, una de las más conocidas es la llamada trasmayo o tramayo, porque está constituida por 3 redes, más tupida la del centro, y se calaba con piedras o plomos, y era un arte, como digo, que necesitaba poca gente, 3 o 4, y que era, por lo tanto, parte de los pescadores modestos. Pescaba sobre todo peces de roca y peces de sardina. Ven en la imagen esas 3 mallas, como digo, que terminaban quedando atrapadas en la malla central. Luego existían otras artes que, como digo, también fijas, pero con un desarrollo menos importante, pero que eran también muy habituales, las llamadas nanzas o nazas, que eran mallas de junco o mimbre con esa forma, que el pez podía también penetrar, se le ponía dentro un cebo y que se calaba a distintas profundidades atendiendo a las pesquerías que se buscaban. Se podían lanzar desde acantilados, se podía lanzar de barcos, pero como siempre eran artes, como digo, baratas pero poco productivas. Había que estar con ellas durante un cierto tiempo para obtener 2 o 3 piezas, pero, como digo, eran siempre un remedio junto a otros tipos de pesquería. Sucede también con los llamados palangres. Palangres, esos cordeles de los que penden un número de anzuelos, también colocados con pesos hacia el fondo, con boyas que indican los pescados obtenidos y que se calan también a distintas profundidades atendiendo a lo que se puede obtener. El palangre y sus variantes, volantín y otros, eran de escasa rentabilidad, pero tenían aspectos positivos. Por una parte, que obtenían piezas casi enteras, limpios de cieno, de fácil conservación y salazón, y que no esquilmaban los mares. En cuanto a las artes de deriva, las artes más conocidas son estas que vemos aquí: jeitos, boliche, jávega. En general se trata de piezas múltiples que terminan en una pieza a modo de copo que permite, digamos, ir capturando pescado y que luego se arrastra a tierra mediante embarcación, mediante fuerza humana o mediante animales. En cuanto a las artes barrederas, ven aquí una imagen que, como digo, en determinadas costas bajas
se le hace pasar esa red y va obteniendo todo lo que encuentra a su paso, sean pescados, sean mariscos, pero como digo, con el peligro de destrozar la posible reproducción. Con ello, como digo, se ve pues, las artes más tradicionales y luego existían algunas peculiares, en algún caso por sus dimensiones. El cerco porque era un arte parecido a los anteriores, pero que exigía, diríamos, una embarcación poderosa, un trincado, que era velero de 2 palos, etcétera, que transportaba una enorme red. Esto no era propio de los pescadores pobres, sino que exigía. También en esos medios peculiares hay que citar la almadraba. La almadraba es un arte de cercamiento que aprovecha las migraciones del pescado, fundamentalmente atunes, y que los conduce a lo largo de la costa para terminar también una especie de copo donde los marineros con garfios, con garrochas, los suben y bueno, ven las imágenes de las almadrabas y volvemos para atrás por la referencia a la pesca de la ballena, que era una pesca también, digamos, peculiar, en cuanto pues requería otras artes, fundamentalmente un arpón para herir y sujetar la presa, y luego se remataba con sangraderas o chabolines, es decir, armas menores. Esa pesca de la ballena, como digo, aparece en el ámbito vascongado, primero en el lado francés y luego en el castellano. No en vano la famosa ballena donde en los viajes del Santo San Brandán celebra la Pascua se llama Gasconda, por el golfo, nosotros llamamos de Vizcaya, ellos de Gascuña, de donde se celebraba. Inicialmente próximo a la costa y posteriormente, como digo, más alejado. En el caso, como decía antes, los vascos y montañeses pescaban también la ballena franca desde el siglo XIII en Galicia, aprovechando pues, las alturas que permitían atalayar la llegada y la existencia de agua fría. La importancia de la pesca de la ballena frente a lo que imaginamos el consumo de carne, tal como ven en la diapositiva, era sobre todo el aceite. La carne se consumía sobre todo en el lugar donde se descuartizaba al animal, en cambio el aceite conocía una comercialización muy amplia, muy lejana. La ballena, con el cambio del agua, de la temperatura, pues terminará alejándose de las costas hispanas para marchar hacia aguas más frías como las de Terranova, aunque es una pesquería ya posterior. También de la ballena, sobre todo en las migraciones, se aprovechaba las pellas que expulsaba, que eran llamados el ámbar gris, que era también un recurso importante. Bueno, en esta imagen, que era la primera de la pesca marítima, vemos la ballena y vemos un barco de pesca. Ahora hablaré algo de las embarcaciones necesarias, pero en esta pesca lejana se utilizan barcos mayores, pero no hay que pensar que desde una pinaza, una carabela, un carabelón se pescaba. Servía para transportar, diríamos, los marineros
para cargar el producto, pero normalmente había que recurrir luego a embarcaciones menores. Bueno, entramos en el ámbito técnico de las embarcaciones, fundamentalmente barcas. Por barcas no hay que entender, como solemos pensar, una embarcación solo de remos y muy pequeña como bote auxiliar. Las barcas tenían dimensiones mayores, solían tener velas, podían tener varias velas e incluso podían ser utilizadas para pesca y para navegación de cabotaje. Como digo, hay distintos modelos. El más sencillo es el llamado caro o cárabo, que es exclusivamente de remos. Luego aparece también como un bajel pequeño la llamada tartana, con un solo palo, con vela latina, y se trata de una embarcación que va a servir para cabotaje y para pesca. Luego siguen otros tipos. Ahí tiene el modelo de laúd y los modelos que sirven para las pesquerías mayores, que corresponden a los mismos nombres que hemos visto en las artes de pesca. Los boliches, jávegas, etcétera, eran embarcaciones que eran mayores o menores, con un mayor número o menor de pescadores, atendiendo a las redes que tenían que transportar y a la distancia de la costa. En general, estas barcas de pesca tienen una serie de rasgos comunes, es decir, el casco alargado, descubierto, de puntal bajo, es decir, la altura de la nave bajo, porque hay que trabajar en el mar, y con popa y proa, ¿sí?, delantera y trasera, simétrica. Además de esa importancia técnica, es decir, la pesca necesita artes de pesca, necesita embarcaciones, va también a crear en torno suyo una serie de actividades artesanales que le son necesarias. Por una parte, los llamados cordoneros de redes, que conocemos sobre todo a través de las ordenanzas municipales. Es decir, esas ordenanzas nos permiten la delimitación del oficio, separándolo de otros tipos de cordoneros, nos hablan de los materiales, de la regulación técnica, qué redes se hacen con cerro de cáñamo, cuáles con estopa, cuáles con lino, etcétera, el número de hilos que tienen, las medidas y la creación, por tanto, de una serie de redes consideradas como redes tipo. Lo mismo pasa en el sector del esparto, muchas de ellas dedicadas a la confección de cuerdas, pero también de trasmayos, de trallas de casonal, es decir, instrumentos para subir los copos de las redes, etc. Luego siguen los cordoneros de jarcia. Aquí la jarcia no era exclusiva de la pesca, servía también para otros usos marítimos, pero, como digo, buena parte de ella. Y luego hay todo un sinfín de actividades artesanales que giran en su entorno, que a veces no encontramos en las ordenanzas porque no producen variedades tipológicas. Es decir, la confección de cántaros puede utilizarse para envasar pescado, para cargar aceite o para cualquier otra cosa, o bien porque se realizaban de forma libre sin estar reguladas por las ordenanzas. A pesar de ello, pues tenemos algunas noticias acerca de este mundo que se mueve en torno a los pescadores. En un memorial de 1536 que los pescadores
del puerto de Santa María dirigen a su señor, quejándose de todos ellos, pues nos hablan por una parte de los calafates, que hacen liga y monipodio para servir a otros marinos en detrimento de los propios, de los percheleros y los comerciantes de pescado, que no quieren comprarle el pescado o que les ponen problemas a la hora de recibirlo. Los mercaderes de mástiles, alquitanes, breas, lonas, clavazones y tablas, porque ellos pretendían que, como en otros oficios, se repartiese la materia prima y que se impidiese la acaparación por parte de flamencos, ingleses, etc. También pide una regulación de los riesgos. Ahora, si hay tiempo, hablaré algo de la financiación de estas actividades. El riesgo es un préstamo para actividades marítimas que comporta también una especie de seguro. Si se adelanta una cantidad que no se devuelve hasta que el negocio haya terminado. Por eso es lo que se llama préstamo a riesgo o a la grosse aventure, a la gruesa aventura. Es decir, y este sistema también, ellos dicen que quieren que el riesgo, es decir, la aseguración, no termine al llegar a la barra de Cádiz, sino que penetren en la bahía hasta llegar al puerto de Santa María. También se quejan de los productores de bizcocho, ese pan 2 veces horneado que servía para la navegación marítima, que se lo vendían a los marinos extranjeros. O nos hablan de la Casa de la Sal, que a pesar que ellos habían contribuido a la construcción, ahora servía para otro. Como ven, todo un cúmulo de actividades que en todos los puertos están en torno a la pesca. En general, las actividades marítimas, pero de forma importante para la pesca. Ya creo que me van creyendo que es una actividad importante, por lo tanto se deduce que era una actividad que estaba reglamentada. Hay una regulación que, como primer avance, le haré una precisión. Normalmente estamos acostumbrados a entender esta normativa desde la perspectiva de las villas del Cantábrico, donde la mayor parte de la población estaba integrada por gente del mar y ellos mismos regulaban esas actividades. Por lo tanto, sus cofradías tenían mucho que ver en la regulación. En otros lugares del reino, especialmente en la costa andaluza, esto no era así. En las actividades pesqueras de cualquier puerto se movían en ambientes dirigidos por señores, por caballeros, donde la actividad marítima, no solo pesquera, sino marítima, podía llegar al 10 o al 15% de la población, caso de Sevilla o otras grandes urbes. Por lo tanto, aquí la normativa era dirigida por los propios concejos, por lo tanto les quitaban autonomía, además eran zonas fronterizas y por lo tanto los señores y los reyes tenían un interés especial en regular estas actividades. Bueno, como digo, esa regulación por parte de las autoridades, pues atendían a todos los aspectos, desde los periodos de descanso, es decir, qué periodos se pescaba, cuáles no, el reparto de los lugares, el esfuerzo pesquero, cuántas artes podía tener una misma persona, incluso a regular el llamado balo o alboroto,
ya que se pensaba que esos golpes que se daban en el mar para atraer a los pescados harían que nunca más volviesen por allí. Es incierto, pero está en muchas ordenanzas. Un capítulo muy importante es la de la venta del pescado, con dos normativas, como les decía, diferentes. En el caso sureño, lo habitual es que los sitios de venta sea o la pescadería concejil o la alota, la lonja de la localidad, y que se prohíban otros lugares y esa venta sea en la mayor parte de los casos al peso y que los precios estén regulados. Incluso una serie de normas de cómo se puede vender el pescado salado o cecial con C, seco, que podía remojarse en determinadas condiciones. Regulan también lo que es la reventa, como dentro de todas las ordenanzas concejiles castellanas, e indicando cuál es el papel de las regateras en la distribución al por menor. En cambio, en el Cantábrico lo habitual es que antes de llegar a puerto, la embarcación hubiese decidido qué cantidad de pescado quedaba de forma individual, que era pescado de consumo familiar y que no pagaba impuestos, y el resto se entregaba a los vendedores de puerto, que hacían una venta conjunta en la lonja. Esa norma, como digo, era distinta de lo que les acabo de contar para eso. Luego siguen pues toda una reglamentación sobre las normas de higiene, pesos, etcétera, para la seguridad. Se regulan también oficios anexos, como los lavadores, los que preparan el pescado, o las contaderas que llevan la cuenta de las capturas. En este aspecto es muy interesante la mentalidad de la época, porque podemos encontrar que 1 millar de sardinas podían ser 1.200 o 900. Lo raro es que fuesen 1.000. Estaba regulado en los distintos puertos el millar de sardinas. Pues, como digo, incluso se regula el papel de los corredores, es decir, esos intermediarios entre los vendedores, y estos funcionaban sobre todo cuando se trataba del pescado traído por los foráneos. Como digo, esa pesquería, la reglamentación técnica que les he dicho de forma breve para a ver si consigo en esta hora asignada terminar con todos los temas, por lo menos esbozarlos, se complementa con la cuestión de la comercialización a larga y a corta distancia. Bueno, la corta en parte la hemos dicho. La comercialización a larga distancia es muy interesante porque los pescados mercantes, los que se dedicaban al mercado, requerían de un tratamiento especial. De los primeros pescados en prepararse para la exportación fue la merluza, pijota, pescada, como se denomine en cada lugar, que se transformaba en pescado cecial, es decir, pescado seco. Se secaba entera o abierta en hojas, como el congrio o luego el bacalao. El congrio era un pez de roca que también se secaba, aunque en este caso se ensartaba en cañas, se hacía una serie de cortes para facilitar y se comercializaba. La sardina, que es un tema que les sonará tal vez más, pues se preparaba de dos formas. La llamada salada, de pila o branca, se metía 24 horas en salmuera, una gran pila de cantería, de ahí el término, llamado también lagar. Luego se lavaba, se iba colocando en envase capa de sal, capa de sardina, en disposición radial, como
la hemos visto hasta no hace mucho tiempo, y se iba prensando. Era un modelo que en otras regiones europeas se usaba para el arenque, de ahí que a menudo hablemos de sardina arencada, pero, como digo, lo lógico es llamarla salada o de pila. En cambio, la ahumada se trataba de una sardina que tras el baño en salmuera en el lagar y un ligero prensado se ensartaba en cañas por las agallas y se colocaba dentro de un ahumadero. Casas cerradas con muy poca ventilación, donde se hacía una combustión de ramas verdes, de laurel, de roble, de hiedra, de otras hierbas similares que le daban un tono rojizo a ese pescado. De la sardina se comercializaba también el saín o aceite de pescado, un subproducto que servía para muchos usos, en la industria pañera como disolvente para pintura, lubricante y también para fabricar unas malolientes lamparillas que eran muy difundidas en aquellos ambientes que no podían competir con las candelas de cera o las lamparillas de aceite de oliva. Fundamentalmente esa utilización hacía que el saín se dirigiese hacia el Atlántico y el Mar del Norte. También dentro de esta comercialización pues hay que considerar los envases, los toneles necesarios, toneles mejor confeccionados en sus distintos modelos de tamaño, botas, pipas, con aros de metal, los mejores, con aros de madera o de corteza, los llamados tabal o roldanas, pero también la cestería hecha de maderas ligeras o también los simples fardos de tela o arpillera que servían para pescados secos para embalar. También en esta comercialización hay que señalar que muchas veces la comercialización creaba un sistema de intercambio de que se cambiaban unos productos por otros. Yo les propongo como ejemplo el funcionamiento de la alhóndiga del pan en Sevilla. La alhóndiga del pan en Sevilla permitía la exportación de pescado hacia el interior, llegaba hasta Cuenca y Toledo y estaba especialmente orientada al abastecimiento de la frontera, Antequera, Archidiona, etc., y exigía a cambio la entrada de pan en esa alhóndiga para el servicio de la ciudad. Para ir terminando, espero que en estos 5 minutos consiga plantearles este panorama de esta actividad que, como digo, y espero que por lo menos terminen la conferencia con la idea que era muy rica en cuanto a elementos. Normalmente pensamos la pesquería es algo que cualquiera hace sacando una caña, pero ya ven que tiene muchas cosas detrás. Como digo, me gusta terminar siempre en la hora, me quedan 5 minutos y espero no atropellarme mucho en lo que nos queda por ver. Como digo, que es la cuestión del régimen laboral, la regulación. En este caso hay también todo un régimen de ordenación, tanto a nivel general, empieza en las partidas, ¿saben?, del siglo XIII, aunque su actividad o su valor o su aplicación corresponde al reinado de Alfonso XI, donde ya se establece que los patrones tenían un poder de corrección
de sus hombres, cosa que luego recoge también las llamadas leyes del Airón del siglo XIV, el fuero del Airón, que son la versión castellana de los roles de Olerón, llamado también los fueros de la mar. Indica también, entre otras muchas cuestiones, sobre todo la de la cuestión de la disciplina, y es muy significativo de la mentalidad de la época, porque nos cuenta cómo era esa disciplina prudente, que consistía, además de establecer la paz entre los marinos y obligarles a no desmentirse unos a otros, en que debían admitir la corrección de la llamada primera palmada o puñada. El maestre te podía dar un primer golpe al que no podías responder. Solo si se extralimitaba, el marino podía. También los podía licenciar, si era un marino pendenciero, levantándole los manteles 3 veces, con lo cual quedaba. Pero es sobre todo en las ordenanzas municipales donde vemos la regulación de esa actividad, en torno sobre todo a la figura del maestre. El maestre contrataba a la tripulación, bien asoldada, es decir, con unas cantidades, o bien a partido, en una parte de la pesca, y pues regulaba la actividad en el barco, que era como la de cualquier otro oficio. El maestro sería el patrón, los oficiales del oficio serían los marineros, y luego estaban los mozos, que en muchos casos eran huérfanos que las cofradías obligaban a embarcar como una forma de ayuda social. La salida del mar estaba condicionada a través de los atalayeros o señeros, que regulaban cuándo se podía salir y cuándo había que regresar. Existían literneros que guiaban los barcos en las pescas nocturnas, y las cofradías exigían el mantenimiento de los acuerdos entre las partes. A modo de ejemplo, les leo las normas de la cofradía de Plencia, que indicaba que el maestro no podía apartar al marinero de su compañía desde San Martín, que acabamos de pasar, hasta Santa María de las Candelas, hasta el 2 de febrero, ni concertarse con un tripulante de otra pinaza, salvo que tratase de un viaje de navegación. En cuanto a los marineros, si habían dado la palabra por andar en los besugos, no pueden tomar otro partido desde San Miguel a las Candelas, salvo para Flandes, Inglaterra o Andalucía, y el resto de destinos allende el Cabo Finisterre. Esto es interesante porque nos muestra que los pescadores, los marinos, también participaban en viajes mayores de navegación, y en ese caso estaban autorizados a romper el copla. También, para, como digo, concluir, pues la pesca estaba sometida a una serie de elementos de fiscalidad. Por una parte, la fiscalidad local, en el momento de la venta, de los puestos, del arrendamiento de las pescaderías, pero también generales, a través de los diezmos de la mar o almojarifajo, con un tipo teórico del 10% de entrada, aunque luego había prácticas. Por ejemplo, en el almojarifajo mayor de Sevilla, el pescado, estudiado por el profesor Ladero, como otras muchas cosas que en lo que no le he citado, pero él sabrá, por mor del tiempo, permitir esta licencia, como digo, que muestra cómo el pescado local pagaba solo 5% de entrada y 2,5% de salida, pero si era de berbería pagaba el 10% de entrada, pero el mismo tiempo de salida. También el almirantazgo castellano tenía gravámenes sobre pescado, y sabemos los tipos y los pescados: sardinas, ostras, almejas, los sábalos de Azamor, atunes, corvinas y otras muchas, entre ellas algunas que a veces en estas conferencias o exposiciones o en clase
suelo indicarles con gran extrañeza. Se pescaban y se consumían delfines, que ahora nos parece por el efecto Bambi que sería imposible, pero era un animal también consumido y está. Y como digo, en el final, para decir que la financiación interesaba, es decir, financiación de los que ponían dinero, ya he hablado del préstamo a la jureza, pero también de aquellos que encontraban en la pesca, digamos, un modo de beneficio. Los aristócratas, son famosas también las controversias por las almadrabas andaluzas entre las casas de Arcos y Niebla. Cada una de esas almadrabas ocupaba a más de 200 personas y obtenía varios millares de atunes por cada temporada, pero también los propios monarcas. A forma muy breve, en el caso de los monarcas castellanos, tuvieron interés en los arrendamientos pesqueros, sobre todo en la costa de Berbería o la zona de la costa de Berbería, entre Berbería y Canarias, lo que se ha llamado durante un tiempo el Banco Canario Sahariano, bien mediante arrendamiento o bien mediante la instalación de unas instalaciones fijas. Es el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de la Mar Pequeña, una especie de pequeño intrante de mar en la costa, donde los castellanos tenían una torre y donde, bien por entrar barcos, el gobernador de Gran Canaria, que lo arrendaba, tenía pues una licencia, las que conocemos de más de 11.000 maravedís, lo cual era importante, y luego la instalación de un llamado chinchorro. Chinchorro es una especie de elemento de gran red que se sumergía, que estaba manejado por un arraez y varios servidores y que obtenía un rendimiento pesquero interesante. Es un tipo de pesca y también, por curiosidad, es un tipo, se lo contaba el profesor Ladero, un tipo de hamaca en Venezuela. Es decir, la hamaca con la red que protege contra mosquitos y otros animales, lo llaman chinchorro, en recuerdo de estas artes de pesca que estuvieron en Andalucía, en Canarias, en África y luego pasan desde las primeras flotas a América. Bueno, y con ello, habiéndome sobrepasado un par de minutos, los dejo que descansen. Muchas gracias. Muy bien, pues ha sido muy instructivo, creo yo, para todos, al menos para mí, escuchar al profesor Aznar Vallejo hablarnos sobre estos asuntos que para gente de tierra adentro y muchas veces también de la costa pues resultan extraños o, en fin, poco habituales. Ahora podemos abrir un turno pequeño de preguntas, respuestas breves, si les parece, durante 15 minutos. ¿Hay algún voluntario? Allí hay una. Muy bien. Buenas noches. ¿Hasta cuándo fue diferente el reparto y venta del pescado entre el sur y el norte y por qué? Bueno, el pescado, en el caso, como decía antes, del sur, la pesca en las pescaderías municipales estaba regulado no por los propios pescadores, sino por las autoridades municipales que a través del Almotacén fijaban toda una serie de sistemas. Entonces, la propia pescadería generaba rentas para el municipio porque se arrendaba a un proveedor, ese proveedor luego podía dar puestos para la venta al por menor y por lo tanto el sistema era diferente, es decir, se vendía
al por menor, se vendía al peso en general, y en cambio en el norte, como digo, eran las propias cofradías que dominaban el sistema de venta, y era un sistema parecido al que vemos en la televisión de esa venta general, ¿sí? Todo pasaba al vendedor, aquel tiempo sin micrófono, pero supongo que con una voz suficiente para ir cantando, y se quedaban los lotes, y como digo, era un sistema. Yo como medievalista no sé hasta qué momento de la edad moderna se ha mantenido la diferencia. Sé que en el norte se sigue fundamentalmente ese sistema de venta general, y en cambio en el sur hace mucho tiempo que desaparecieron las pescaderías antiguas, y lo que existe son pescaderías municipales, es decir, plazas de abastos que están reguladas como el resto de productos. Por eso ignoro en qué momento de la edad moderna en el sur pues ese sistema concejil a la antigua pues desaparece en favor de las pescaderías que vemos hoy. Muy bien. Pues, ¿qué más se les ocurre? Hay muchas cosas que preguntar. Hombre, a mí me ha hecho hasta cierta gracia eso de aunque sea puramente anecdótico, la primera puñada o torta del maestre a la que el marinero no puede responder, porque es un sistema de castigo físico limitado que guarda relación con los que ahora son tan reprobados en las escuelas y los colegios de los niños, y por otro lado con una tradición caballeresca. Recuerden ustedes que cuando a un joven, un escudero, se le arma caballero, le dan una pescozada con el plano de la espada en el cuello, hay pescozada, y es el único golpe al que no puede responder, porque se lo da el caballero, su patrón, en cierto modo, para corregir cualquier, digamos, aspecto torcido en su conducta futura. Es la confirmación hoy entre los cristianos. Sí. Lo mismo la bofetada que te da el obispo o el vicario en su nombre, pues a la que no respondes naturalmente, es la primera puñada. Sí. Bueno, una pregunta. Ya, pues esto, bueno, no tiene importancia. Que a mí me gustaría saber, hay una expansión de las zonas de pesquería a lo largo de los siglos XV y XVI, y al lado de la costa de la pesca, digamos, costera o de bajura, y la de mar lontano, pero estas pesquerías ya en el Atlántico Medio, en el Sahara, en las costas de la Berbería Atlántica, son muy lejanas con respecto a los puertos de partida, y necesitarían unos sistemas de conservación del pescado pues, de más larga duración, porque luego el retorno duraba meses, sobre todo si se tiene en cuenta que a esas pesquerías no solo iban barcos andaluces, sino también barcos del Cantábrico, aprovechando el vacío de tiempo invernal, supongo, en el cual en el Cantábrico no podían pescar. ¿Cómo se hacía? Pues efectivamente permanecían meses en la costa africana, en los arrendamientos. Normalmente pescaban, y el pescado luego lo salaban o lo secaban bien en la costa, o bien pasaban a Lanzarote o a Fuerteventura, y desde allí lo iban luego comercializando, ¿sí? Porque como digo, los pescadores como tales permanecían en el espacio africano durante meses. En ese caso no serían ya barcos pequeñitos como estos que has puesto, yaúd y demás, no. Serían carabelas por lo menos. Sí, en el norte eran pinazas, en el sur carabelas o carabelones de gran capacidad de carga, pero como digo, la faena no se hacía desde estos barcos que tienen una alta borda, claro. Y eso es muy difícil, sino que llevaban varias barcas que descendían y servían para la pesca. El barco grande servía para guardar
y luego comercializar el retorno y volver los pescadores en su casa. ¿Y había algún régimen, digamos, de rotación de barcos, incluso barcos nodriza, que llamaríamos hoy? No, Bueno. no lo he encontrado en la documentación. No. Se habla de eso, de gente que va allí durante meses. Sabemos que inicialmente son andaluces, fundamentalmente de Palos, que luego hay otros castellanos, y con el tiempo hay gente de las islas, fundamentalmente Lanzarote y Fuerteventura, que los señores también, para facilitar sus rentas, lo que se llevaba para vivir en la costa enfrente no les cobraban derechos de salida, y a cambio, cuando volvían con el pescado jareado, el pescado seco, el pescado, le cobraban por su propio interés. Es decir, ahí había bastante actividad. Por eso imaginamos siempre que la pesca lontana, las primeras expansiones, pues no, además de la marcha de los cántabros, y yo sigo prefiriendo los montañeses, Sí. como medievalistas, o los vascos hacia Galicia, o luego las pesquerías hacia Irlanda. Hay también las pesquerías, como digo, hacia África. Incluso forma parte de las negociaciones políticas entre Castilla y Portugal. En las zonas norte, el reino fresco, la soberanía era de Portugal, pero había acuerdos para pescar los pescadores, sobre todo andaluces, estudiados por nuestro maestro don Antonio Romeu, y en las zonas centrales, entre Cabo de Aguera y Cabo Bojador, eran los castellanos, y al sur volvían los portugueses, aunque había también, diríamos, acuerdos que se impedían para otras actividades, como las cabalgadas o el comercio, pero se permitían para la pesca. Bueno, es una tradición también, permítanme, la vena canaria, es decir, la permanencia de canarios en el Sáhara Occidental por razón de pesca fue muy frecuente hasta hace 40 años, ya sabemos por qué. Y dentro de esa convivencia había equipos de lucha canaria en el Sáhara, formados por canarios y por saharaui. Que se peleaban entre sí. Bueno, pero dentro de un orden. ¿Alguna pregunta más? Es que podría haber tantas, sí. Sí, buenas tardes. Relacionados un poco marginalmente con la pesca, pero ya que ha entrado en el tema de la navegación en alta mar de los pescadores, y por mi interés en vexilología, quería preguntarle si sabe usted qué pabellón utilizaban los pescadores en ese tipo de excursiones, suponiendo que en naves de cierto calado usasen pabellón, si era el mismo de la Marina Real de Castilla o si era otro diferente. Y en su caso, si está documentado de alguna manera, ¿en qué momento se empezó a usar la Cruz de Borgoña como pabellón? Normalmente, dos cosas. Navegación de altura, con los límites de la época. Se navegaba próximo a la costa, se podían dar saltos que luego había que cotejar, porque no era una navegación al punto, sino a la estima, ¿no? Calculaban llegar a un sitio y después decían, si has pasado y no has visto el Cabo Blanco, tienes que volver para atrás, porque, bueno, ese tipo de altura, iban lejos, pero iban fundamentalmente costeando. En la pesca de navegación, de cabotaje o de pesquería, en las provisiones yo nunca he encontrado referencias a pabellones ni guirnaldas, ningún tipo de... Lo he encontrado cuando estudié la flota real, y que tienen que llevar la del monarca, la del almirante, etcétera. Pero en la pesca, diríamos,
comercial o pesquera no he encontrado. Cuando encontramos, es decir, pues se va a cargar, ni tan siquiera, que lo hemos estudiado también, no a la del limón, pero por razones distintas, en las primeras flotas a indias, que son muy, muy, muy detalladas, tampoco en los conciertos de las naves privadas no suele aparecer el pabellón de los monarcas. La Cruz de Borgoña entra en Castilla con la dinastía de los Austria, por lo tanto, antes no existe. Y yo no sé si ya era un distintivo real como tal, o yo creo que llevaban las armas de la corona, es decir, las armas heráldicas de Castilla y León, no las de... Pero bueno, doctores tiene la Madre Iglesia que, que podrán continuar la respuesta. No, tiene toda la razón, no hemos encontrado, es raro, hay otros países europeos que nos han preguntado a veces esto, holandeses por ejemplo, suele aparecer las armas del rey en barcos fletados por el rey, armadas de guerra, por ejemplo las del Gran Capitán, la de Pedrarias Dávila a América en 1514, en barcos privados no, que ne sepamos, lo cual me ha planteado también una pregunta que le hago al doctor Aznar para fastidiar. El corso, los corsarios que atacan barcos de otros países con licencia de su propio rey o poder, no son piratas, o por lo tanto es una actividad que forma parte de la guerra naval. Claro, un corsario, digo yo, que para saber cuando avista a otros barcos de qué país son, si son enemigos o no, una de dos, o se acerca y se lo pregunta, pero eso ya parece propio de una guerra gila o algo parecido, o tiene que verlo de alguna manera, o los ataca sin más, y luego ya averigua si son amigos o no lo son. Pero estos suelen ser los atacados barcos mercantes, generalmente lo que se ataca es para obtener mercancías de precio, etcétera. Con respecto a los pescadores, tú has encontrado muchas agresiones de corsarios. Sí, bueno, la mar era un lugar especialmente violento, si todas estas épocas eran violentas, en la mar, que era un espacio lejos de las distintas jurisdicciones, en las que intervenían muchas, donde la gente vivía, diríamos, muchas veces fuera de sus ámbitos familiares y es decir, que estos vascos o estos que vivían pues la mitad de su vida fuera de sus puertos, que las solidaridades que tenían eran internas, creaban una cantidad de violencia. Violencia no solo legal contra enemigos, sino violencia contra amigos, e incluso estaba recogido así en algunos contratos, diríamos, el reparto de la aventura que pudiesen encontrar por el mar. Cuando les iba mal con el comercio, con la pesca, y encontraban un prójimo, aunque fuese castellano, lo atacaban, pero es muy frecuente que atacasen a pescadores, pero era también frecuente que los pescadores, si les había ido mal, atacasen a otros pescadores, ¿no? Y luego era tal la cantidad de situaciones, bueno, atacaban un barco porque era portugués, pero con Portugal había pases, pero decían, no, es que dentro la mercancía es genovesa, o el mercader es florentino con el que tenemos guerra, en fin, que la cantidad de situaciones era, o cuando eran portugueses que pasaban judíos expulsos al norte de África. Como eran judíos, pues se podía atacar, aunque el barco fuese portugués, o el barco era moro, pero eran moros que estaban bajo la paz de Castilla o Portugal, lo atacaban por si acaso. Por lo tanto, las reclamaciones que hay, algunas de las cuales hemos estudiado delante de los distintos reyes, tanto portugueses como castellanos, son inmensas. Y a veces con una violencia inaudita, tanto los que yo he visto, con los que he estudiado de Sabio Caunedo y otros muchos, podía ser de cargarse a toda la tripulación,
dejar a la tripulación sin alimentos, dejarlos con el mástil roto a su aventura, en fin, eran ámbitos muy violentos. En tierra eran violentos, pero en el mar yo tengo escrito, si alguien tiene interés, algunos artículos sobre ellos. Ahora que se puede pasar PDFs por correo, pues me los pide. Y una noche que quieran ver cosas de terror, pues se los leo. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues muchas gracias a la Fundación por habernos permitido y patrocinado este ciclo que todos hemos preparado y expuesto con ilusión y con, digamos, nuestra mejor intención. Y en lo que se refiere a esta última conferencia, pues sin duda hemos aprendido mucho, y ya como colofón, pues ya saben ustedes por qué se come tanto pescadito frito en Sevilla. La razón será última, es la que les ha expuesto don Eduardo Aznar. Además era uno de los casos en que las regateras podían comercializar la sardina cuando era para freír. Lo pone taxativamente la ordenanza. Los otros particulares solo si se iba a ahumar o a salar la sardina. Muy bien, pues muchas gracias y buenas noches.